Con Raúl Muriete, como todos los martes, él es doctor en educación y profesor de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Todo bien, va a ¿Cómo ser un estás? mano a mano, Raúl, ¿eh? Bueno, fantástico. Bueno, un grado más de intimidad. Exactamente, una linda charla que vamos a tener al respecto, bastante interesante cuando nos adelantaste el tema de la semana pasada alrededor de la escuela, Harry Potter y todas las implicancias que trae este contexto escolar para lo que es el desarrollo del personaje, lo que le va pasando, más allá de la trama esotérica o de magia. Realmente es bastante interesante y bastante y tenemos muchos oyentes que son fanas o fanáticos de esta saga. ¿Qué puedes contarnos de esto? Sí, cómo no, mira, es muy interesante porque esta saga de la autora J.K. Rowling tiene cosas muy atractivas en relación a un tema y a un trasfondo de tema, digamos. El Sí, tema pareciera ser la magia. la magia, exacto. Me pareciera ser el tema que está dando vuelta, pero la magia no se podría articular si toda la trama de casi no, de todas las películas no estuvieran presentadas alrededor del proceso educativo. Sí, Cuando uno se pone a ver la saga de Harry Potter, todas trabajan en la temática educativa. O sea que el tema de fondo parece ser la magia, pero en realidad el tema más profundo es la administración de un saber que los trasciende a los estudiantes sí, y que deben saber administrarlo, ¿no? Es un saber de conocimiento compartido, porque el problema no es que ellos sean magos, porque lo son por herencia. Viste que en la película son todos magos por herencia familiar, ¿no? exacto, sí. Entonces no hay un problema ahí con la magia, no se sorprenden ellos con que son magos como los normales, nos sorprenderíamos frente a un acto de magia. Los Ellos, muggles, como le dicen claro, ellos, exactamente, los que los no que no son, son magos. no son magos. Frente a esto, lo que ocurre es que cómo administramos la magia. El gran problema de toda la saga es cómo administrar ese poder comunitario que da la posibilidad de la magia en el Sí, ámbito de la escuela. sí, sí, Que es lo mismo que pasa con los normales cuando vamos al aula, ¿no? El poder del saber y su organización y distribución en el sistema educativo. Pero esto es importante porque la verdad que es muy difícil pensar en una historia de jóvenes sin el trasfondo de la escuela. Por eso me parece interesante hacer una breve descripción de dos temas centrales. Cuando en el siglo XVI, en toda la Europa continental, empiezan a aparecer los estados-nación, aparece la escuela como un invento cultural. O sea, el aprendizaje, el currículum y el aula son un invento, así como hoy es un invento la educación virtual mediada por tecnologías, también lo fue el aprendizaje, el currículum y el aula. sí. Para más datos, podemos decir que se cree que acá lo tengo anotado, en el Collège de Montaigne en Francia, es el primer programa donde encontramos, en París obviamente, una división precisa y clara de estudios por clases. En 1509. 1509. 1509, es Aunque, decir, ¿por qué estudio por clases? Es decir, divisiones graduadas por fases o niveles de complejidad creciente según la edad. Eso claro, sería, digamos, ¿no? Una lo que serían organización. los grados o los años en nuestro sistema educativo hoy. Claro, fíjate, 500 años sigue siendo lo mismo. Exacto, Divisiones graduadas por niveles de complejidad creciente en relación a la edad. Eso sería una organización educativa en la clase. claro. Entonces, eso sería el uso moderno, ¿no? Obviamente que los jesuitas fueron los que le dieron a esto una organización a partir de lo que llamaron curriculum, Sí, la Ratio Studiorum, y en realidad en toda esa zona fue organizado el tema del sistema escolar. Y ya el protestantismo también, con una fuerza impresionante, alrededor también de la escuela de Oxford o de Glasgow, también sí. con las influencias de Calvino, ahí también aparece todo el tema de la organización moderna de esta escuela, ¿no? Uno podría seguir avanzando Con fuertemente. distintos ¿Cuál era el hitos. tema entonces? Un aprendizaje común
con niveles de complejidad distribuidos por edad. Eso sería la famosa escuela, el aula, ¿no? Exactamente. La aparición del aula. Acaba de Fíjate que llegar está muy Luis, bien, así que estamos en compañía, Rolé, ya no estamos solos por las dudas. ¿Cómo andás, Raúl? Vino Luis, qué bueno, buen día Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Eso es muy interesante porque de alguna manera, ¿qué es lo que introduce? Introduce la organización más colectiva del saber educativo con el aula. Si bien ya teníamos antecedentes de organizaciones similares, aunque no por niveles de edad, que eran las universidades, ¿no? Las universidades ya venían del siglo X, XI, ya teníamos organizaciones educativas de grupos de interés con otra lógica, pero habían organizaciones de saber. En realidad ya las habían desde el siglo III y de antes también con los griegos, pero lo que se conoce como el aula, la distribución de saberes jerarquizadas por niveles de edad, eso aparece en el 1500. Fíjense chicos, eso es interesante porque Inglaterra es una de las que más organiza el tema de la escolaridad en relación a la distribución del nuevo capitalismo. Entonces es muy difícil pensar una serie inglesa como Harry Potter sin esta relación. Entonces, la lucha entre el bien y el mal, representada por Harry y por Lord Voldemort, en realidad solo se puede establecer cuando hay una trama que le da sentido. Y esa trama que le da sentido es la escuela. Exacto. Y cómo también esto empieza a tomar forma, ¿no? El tema del discernimiento de las acciones, donde, digamos, en Hogwarts en particular, o en las diferentes escuelas de magia en la saga de Harry Potter, a todos les enseñan diferentes tipos de magia o de hechizos, y después cómo los usen va a depender de sus propias decisiones, ¿no? Exacto. Sí. Y de hecho, las materias y los profesores tienen cierta, digamos, limitación también para dar, ¿no? Pueden dar, no todo, sino lo que deben dar en el contenido. Sí. Y por lo tanto, el tema de la administración del saber que ellos portan, es fundamental, ¿no? Sí. Es clave para Harry Potter sería como un niño prodigio, digamos, ¿no? Claro. En tiempos de normalidad. Sí. Aquel que tiene mucho conocimiento de todos los saberes, aunque no los entiende todavía, porque lo que le va pasando a Harry es que la escuela le ayuda, el director de la escuela, inclusive Dumbledore, le ayuda a entender el poder que tiene. Exacto. Y su potencial. Su potencial. Sin escuela no tendría ese poder. Hay una de todas las sagas, hay una muy interesante que es la del quinto libro, que la película salió en 2003, se llama Harry Potter y la Orden del Fénix. Sí. Ahí hay un tema interesantísimo porque esa es bien educativa. Dumbledore desapareció, no está, y mandan a una nueva directora del colegio que se llama Dolores Umbridge. Sí. Y bueno, nada, viene a imponer un orden. El orden que digamos, la orden que ella tiene es que no se practique la magia. Claro, que no se salga de los manuales. Claro, no, hay orden de no trabajar la magia. Que es algo increíble, ¿no? Es como ir a una escuela y no dar contenidos, digamos, ¿no? Decir, bueno, vamos a ir a una escuela y la escuela va a ser solamente para estar y no vamos a aprender saberes. Los pibes se empiezan a impacientar y viste que en la película empiezan a buscar la manera oculta de practicar, digamos, aprenden teoría pero no aprenden su práctica. Claro. Y no, es muy interesante porque todo el juego que hay ahí alrededor de la disciplina, el orden y la autoridad. Ella se llega a llamar a sí misma la Inquisidora, la Suma Inquisidora. La Suma Inquisidora, exactamente. Exactamente, que tiene referencia a la Inquisición medieval. Sí. Donde se torturaba y se violentaba a las mujeres especialmente por brujas. Sí. Y ella designa una brigada inquisitorial, ¿te acordás que están estos chicos? Sí. Que son los que le ayudan al enemigo de Harry. Sí, que no es otra organización que la... todo el grupo de amigos de él. Que son una comparación con las brigadas jóvenes neonazis o camisas negras de Mussolini, ¿no? Exactamente. Que salen a vigilar para que no se violen en el colegio las nuevas disposiciones, llevando al extremo ese carácter de la intolerancia, ¿no? Bueno, nada, eso, digo, ahí hay esa película muy, muy fuerte, digamos, donde lo que está dando vuelta es, como digo, no es la magia, sino el entender cómo utilizarla, que es lo común, ¿no? Magia. Es muy interesante esto que decís del tema de la administración de los saberes, ¿no? Porque uno podría pensar a priori que
un saber nunca está mediado por una cuestión administrativa, ¿no? Y cuando uno lo ve específicamente en un rol docente, que es un rol que yo conozco, bueno, vos también, Luis también lo conoce, realmente hay una administración, hay un qué, hay un cómo y hasta hay un cuándo, ¿no? Para establecer cuándo se da un contenido, cuándo se da un conocimiento, un saber. Sí, claro, y por eso te decía que es algo central frente a estas nuevas lógicas, ¿no? Que estamos viviendo, decir, bueno, estamos viviendo algo nuevo. Y en realidad siempre estamos viviendo cuestiones que fueron inventadas y que son tecnologías. Entonces, hay que decir, hay dos autores, Caruso y Dussel, que hablan de la invención del aula, ¿no? El aula es un invento moderno. Digo moderno, ahora tiene 500 años, pero Sí, finalmente es un invento, que es decir, bueno, vamos a dar contenidos específicamente divididos por niveles de complejidad en relación a las edades. claro, Eso, digamos, es absolutamente nuevo, digamos, para pensar la escuela. sí, Y alrededor de eso uno tiene que ajustarse porque aparece el currículum, como siempre decimos, y el currículum es lo que te dice qué contenido tenés que dar, cómo y de qué manera, ¿no? claro. ¿No? Como no se puede dar todo de la misma manera para todos los niveles. Y la organización por niveles es central para la escuela porque, fíjate, estas dos cuestiones que aparecen en Harry Potter muy claramente, no sé si te acordás muchas películas, las primeras, Sí, quedan como con un vacío las películas, donde nosotros no entendemos cuál es porque a Harry Potter no le cuentan todo cuando es chiquito. ¿Te acordás en claro. las películas? Sí, sí, sí. Quedan vacíos, decís, ¿qué pasa acá? Y hay cosas que aprende y cosas que terminamos de ver en la última saga, donde él ya es un chico de 18 años, Claro. donde puede comprender y reflexionar de otra manera, ¿no? Sí, sí, justamente arranca con esta edad de 11, 12 años y sería como todo el trayecto de lo que puede ser una secundaria. Claro, exactamente. Claro, una especie de fin de la primaria, inicio de la secundaria, ¿no? Sí, sí, Exactamente, y toda la secundaria. Bueno, entonces digo, ahí hay una cuestión muy central, fundamental, ¿no? Hay algo que lo que sí introducen los jesuitas con la Ratio Studiorum de 1559 es la idea de la práctica individualizante. Lo que logran ajá, los jesuitas, que es lo que tenemos hoy como sí, tecnología, es la invención del maestro, típicamente hablando, ¿no? Aquel que puede enseñar un saber por edad y por nivel de gradualidad, pero a su vez puede controlar individualmente lo que aprende el otro, claro, ¿no? Ese es el maestro, ¿no? No podía pensar cosas muy elevadas, pero sí tenía que gobernar la escuela, claro. ¿no? Me estás haciendo pensar mucho alrededor de una cosa que pasa, que por las limitaciones que muchas veces se establecen desde los centros educativos, en este caso dar clase tanto en la universidad como en una escuela, me estás hablando prácticamente de un rol administrativo del maestro, ¿no? O del docente, más que de alguien que imparte un conocimiento. Claro, y sí, porque fíjate que se inventan varias cosas en ese momento que se inventa el aula. Se inventa la lección, Sí, repetir una lección, eso es un invento. Se inventa la jornada escolar, ese es otro invento, digamos, la jornada escolar, se distribuyen saberes por organizaciones de horarias en un tiempo determinado. claro, Alrededor de eso también se inventa la vigilancia sobre la obediencia. El mejor alumno no es el que más se destaca, sino el que más obedece, ¿sí? claro, Y el concepto de obediencia grupal. El concepto de obediencia grupal es todos se hacen cargo de los problemas que hay en el aula. claro. Ahora decimos, iba a decir una palabra muy desubicada para este tipo de diálogo, parecen ser cosas muy nimias, muy básicas, Decilo, muy ¿no? Si hay conocidas. algo por lo que nos caracterizamos es por no ser políticamente correctos acá, así que vos tenés toda la libertad del mundo. No, pero todavía no me atrevo. Parecen cosas muy básicas, pero son Sí, fundamentales. Fíjate, invento la lección, invento la figura moderna del maestro, creación de un sistema de vigilancia sobre la obediencia sí, y el concepto de obediencia grupal, ¿no? exacto. Que vienen de otras figuras militares, todas estas figuras copiadas, ¿no? Sí, sí, Entonces vos tenés una gran estructura de organización que evidentemente en Harry Potter se ve clarísimo con los diferentes maestros, la profesora que habilita, el profesor que controla y regula el saber, que no lo dice todo, que no explica bien, que genera temor. claro. Digamos, hay de todo, ¿no? Entonces, Sí, eh,
Y esto es muy interesante porque la ruptura de Lutero, que hace Lutero en este estigma en la religión, permite una actualización y una modernización de la escuela, en términos religiosos, al fin, pero es Sí, una sí, modernización, porque la reforma Lutero es la que permite que muchas mujeres vayan a la escuela, claro. ¿no? Sí, Y sí, ahí podemos decir que ahí hay un inicio de modernidad también. Entonces, fíjense que con toda esta trama de fondo, nosotros no podríamos pensar, no podríamos dejar de pensar que Harry Potter no está basada en lo que podríamos llamar la enseñanza lancasteriana, de allá por 1700 y pico, 1800, sí, que fue el que organizó el sistema de educación moderno inglés, ¿no? claro. Entonces ahí tenemos varias cosas interesantes, digo, para pensar, que es esta cuestión de lo que decíamos todo lo anterior que habíamos dicho a principios del siglo XVI. Ahora tenemos cosas mucho más novedosas, tenemos que hay enseñanza mutua, está el profesor y el tutor, Sí, hay compañeros más avanzados que le ayudan a los compañeros más que están más abajo, sí, se le paga sueldo a los profesores, y la escuela permite el ascenso social, porque la industria y el capitalismo necesitaba gente con instrucción educativa. claro. Y es interesante eso, Sí, sí, y eso genera, digamos, un modelo mundial. sí, Y y cómo, digamos, la escuela también empieza a absorber, yo lo digo, la escuela termina siendo la solución de todos los males muchas veces. No claro, se recae sobre la escuela como esta institución que forma ciudadanos o personas para un modo de producción, para un tipo de ciudadanía específico, termina siendo el lugar donde recaen las potenciales soluciones de casi todos los problemas de la sociedad, cuando realmente lo único que hace es recargar sobre la función específica que podría tener la escuela. claro. Y ahí es donde también se pierde, que era un poco esta frontera, ¿no? De los chicos, ¿para qué van a la escuela? En un contexto como el de hoy, muchas veces los chicos van a la escuela solo para comer y no Exacto. tanto para aprender. Entonces, todas esas cosas que se ponen en juego en todo esto que venimos hablando, también creo que entran en discusión y entran en una, no sé si prematura, pero sí en una necesidad de una resignificación de todo lo que atañe alrededor de la escuela. Sí, efectivamente, pero vos sabés que esta cuestión que decíamos en el encuentro anterior, la cuestión de la pandemia, que es un gran visibilizador, ¿no? Sí, Poner blanco sobre negro, nos permitió también ver que el espacio del cuidado en la escuela era una tarea pedagógica fundamental, ¿no? El ir a sí, tomar la leche, el compartir una comida, el estar en la escuela, porque la necesidad de organización del tiempo pedagógico que el pibe tenía ahí, que de algún modo es también tiempo pedagógico, hace mucha falta, claro. porque los padres reclaman ese espacio. Sí, Es un espacio necesario. O sea, aquello que antes decíamos, van a la escuela a tomar la leche, bueno, parece ser un lugar fundamental ahora. Nos claro. dimos cuenta que es parte de un momento organizativo, social y comunitario fundante. Porque, digo, volvamos a lo que decíamos hace unos días, ¿no? La escuela, ¿sobre qué trabaja también ahora, la escuela moderna? Sobre los vínculos, sobre el cuerpo y también sobre la subjetividad, Sí, ¿no? Para que uno se socialice, tiene que tener la posibilidad de poder ser nombrado en un espacio colectivo que nos diga cuál es la identidad del común, del común colectivo. Esta cuestión de jurar la bandera, de reconocernos como sujeto de un lenguaje, de aprender una lección, de saber que hay otros similares a mí en el mismo espacio, es de algún modo el papel de la escuela, ¿no? La escuela permite que las niñas y los niños se puedan valorar a sí mismos, se puedan realmente valorar a sí mismos. Que es lo que decíamos también hace días, ¿no? No importa si venís de un origen familiar de buen pasar o de mal pasar, siempre hay nudos atados en los vínculos familiares y siempre hay destinos sociales expresados como únicos en las historias familiares. sí, Que la única que puede desanudar eso por ahora es la escuela. Bueno, después lo harán los psicólogos, ¿no? sí, Pero en principio el vínculo, claro, desanudar esos vínculos familiares que siempre vienen atados, vienen todos sí, ¿no? Anudados. La escuela es la primera que permite desanudar esos vínculos y hablar de esto otro, ¿no? De que todos pueden, de que es posible, ¿no? De que hay una historia común a repartir, etcétera. Y eso en Harry Potter se ve completamente en toda la saga, hasta en el final cuando se liberan, digamos, la liberación no es de la magia, la liberación es poder de sentir que son sujetos independientes que pueden decidir sus vidas, ¿te acordás? sí, sí, Que así termina, ¿no? sí.
En realidad son magos atormentados, porque vos ves después cómo terminan, para qué lucharon, para ser personas de bien, comunes como nosotros, con Exacto. familia, que están por tener hijos, o que ya lo tienen, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y para qué? Para, Terminó todo eso para estar normalizados. para estar absolutamente normalizados. Bueno, obvio, es una película inglesa, tampoco Sí. pueden expresar mucho más, ¿no? No, no, la emocionalidad que aparece ahí creo que ya es un montón. Pero es bastante interesante todo el análisis que nos estás haciendo, Raúl, al respecto de todas las implicancias que se cruzan o que atraviesan al personaje y que también le van dando forma, no solo desde su rol específico en la historia, sino también desde la propia subjetividad que él va haciendo, que él va formando, porque una cosa importante de la película es que él en muchas cosas es muy parecido a Voldemort, ¿no? Él en muchas cosas es muy parecido a este mal contra el que pelea, pero él en un Sí, momento decide no ser así. Y eso creo que exacto. también es importante al momento de marcar el rol de la escuela, ¿no? De esta subjetividad, de plantearse, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tipo de persona voy a ser? Pero primero tomar dimensión de eso. Totalmente. Y esa cuestión, él la permite, la desanuda en la escuela, Claro. no en otro lugar. Fíjate que él viene con un intrincado familiar, viene con un entuerto Sí, familiar, viene con nudos familiares. sí, Y sí. la escuela es la que le permite dejar de ser un resentido social, ¿no? Porque él Claro. era un chico maltratado por los tíos, dormía en En un un closet, garage, no sí. sé, en un closet. Sí, sí. Eh, es un chico maltratado socialmente y la escuela él lo permite, lo eleva, lo convierte en un sujeto social que se da cuenta de que el resentimiento no es la manera, porque Voldemort, que toda la película, ¿qué hace Voldemort? Le activa el lado oscuro, diríamos, ¿no? Sí, Igual que en las otras sagas, que se vuelva resentido, que no, que aprovecha ese resentimiento para tener más poder, que se consigue más rápido poder con eso. claro. Y la escuela dice, no, mirá, tenés que la tolerancia, no, el resentimiento te hace mal a vos, no te ayuda. En montones de series, en toda la saga está eso. Sí. Sí, sí, es cierto. Y también, bueno, los vínculos que termina formando, la forma de socialización de los amigos con los que termina peleando bueno, para vencer justamente a Voldemort, ¿no? Y cómo también esos vínculos y esos lazos se hacen fuertes por la escuela. Exactamente, fundamentalmente por la escuela. Gracias a la escuela. Gracias. Gracias a ese espacio común de compartir un aula. Sí, y entonces, bueno, acá está bueno para empezar a discutir esto, que ese espacio de lo común del aula, en el nivel que sea, también va a, Sí, va a dar forma a los vínculos, y por más allá que esos vínculos después de la escuela sigan o no, el momento importante de socialización de cada etapa va a estar dada pura y exclusivamente en ese lugar. De hecho, la escuela termina siendo un lugar tan organizador en los tiempos de la vida cotidiana, que no solo son los tiempos de las tareas o no, sino también los tiempos de después cuando son más grandes, de fiestas, de salir, de juntarse con sí. amigos, o de los amigos que quedan de la escuela, también a ese punto termina organizándote la vida, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Mirá, hay una colega que recuerda, ha hecho una biografía de intelectuales muy famosos y de artistas famosos, que cuando escriben su biografía, gran parte de su biografía está basada en la escuela primaria. Claro, Como que los marca a fuego esa historia, ¿no? Grandes, grandes intelectuales, grandes músicos. Lo primero que hacen cuando cuentan su biografía es la experiencia negativa o positiva, ¿no? Que tuvieron en la escuela que los marcó para toda la vida. claro. Y porque ese fue el lugar que les permitió visibilizar cosas, ver cosas, Discernir, ¿no? encontrar un espacio, sí, todo lo que venimos hablando encuentra su espacio en la escuela, y creo que esto también es importante. Te aprovecho, Raúl, como alguien que sabe del tema. El día jueves estuvimos en comunicación con Paula Salinas. Ella es una de las propietarias del jardín, de uno de los jardines de infantes privados, ¿no? Que están como en busca de un protocolo particular para poder reanudar sus actividades, más allá de la cuestión comercial, ¿no? En este caso, por ser un jardín privado que cobra una cuota. ¿Cómo influye en las primeras infancias la falta de esto, de este vínculo sociable y del rol que cumple la escuela en ese sentido? Sí, bueno, creo que es lo que decíamos, la socialización es fundamental para el sujeto comunitario, ¿no? Sí, Eh, Sin socialización, y cuando hablamos de socialización es el aprendizaje de los códigos de la comunidad, ¿no? De la sociedad. sí, Eso sería socialización. Aprender a convivir, el respeto, a compartir un juguete, que es lo que pasa en la primera infancia, ¿no? claro. Los chicos que disputan un juguete
Si uno los deja que se organicen, lo terminan compartiendo y usándolo por turnos después. Claro, Si interviene un adulto, que siempre suele ocurrir en la familia, el chico aprende otras cosas, aprende el egoísmo y aprende a no compartir. sí, En los espacios comunes se aprenden cosas propias de la comunidad que están reguladas por un especialista, en este caso una maestra o un maestro especializado en este tipo de aprendizaje. O sea, la educación inicial es fundamental para el proceso de socialización, ¿no? Y probablemente, es una palabra que a mí no me gusta usarla, pero para el éxito de ese sujeto, esa niña, ese niño en la comunidad. O sea que es fundamental. claro, Los jardines maternales y los jardines de infantes cumplen una función sustantiva también en la organización de la comunidad, ¿no? Muy sí, fundamentales. Y también necesitamos que ellos vuelvan, que vuelvan, porque claro, son los primeros mediadores y desanudadores de los nudos familiares. sí, sí, Así sí, que es fundamental, sí. fundamental. Y está, Ojalá volvamos todos pronto. sí, y está muy bueno esto que decís también bueno, del vínculo con las familias y cómo este parate obligado generó también que haya, esperemos, lo digo desde un lugar quizás un poco optimista, que genere un nuevo vínculo entre lo que es la escuela y el rol de las familias, porque muchas veces la escuela, no sé si la palabra es guardería, pero termina siendo ese lugar donde los chicos van y muchos padres se vieron forzados a involucrarse en el proceso educativo de sus hijos por este contexto y esperemos que esto siga porque realmente es importante que los padres terminen involucrándose en esos procesos. Sí, mirá, es fundamental. Otra cosa que permitió la pandemia es mostrar que sin maestros no hay educación. O sea, los mismos padres reclaman que los Claro, maestros sean los que le den las clases a los pibes. Si bien reclaman a veces que se organicen de una manera o de otra, sin maestros no hay educación. O sea, esto que sí, proponía la ex gobernadora Vidal, que hizo una inscripción abierta para cualquiera que fuera a dar clase, sí, demuestra que hay una falsedad absoluta sobre el papel de la formación y del proceso de capacitación que los docentes tienen. Sin exacto, maestros no hay posibilidad de organizar el sí, espacio educativo, porque están formados y capacitados por la organización estatal, ya sea en espacio público o privado, para organizar esos espacios públicos privados. exactamente, Entonces, los padres se dieron cuenta de esta importancia cuando tienen que hacer la tarea con el pibe, ¿no? Que no, sí, pero no, ¿cómo organizo? ¿Cómo hago? ¿Qué sé yo? Siempre hay padres más aventurados, como en todo, ¿no? Que son muy conocedores, intervienen, algunos son padres profesionales y también se animan a sugerir y qué sé yo, pero luego terminan entendiendo que eso tiene un tiempo y una organización pedagógica. Cuando vos le decís, bueno, venía a dar clases y te dicen, no, 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 esa no es mi tarea, qué sé yo. Claro, porque el reconocimiento del proceso del aprendizaje no es solo estar un ratito frente a la computadora viendo que aprende tu hijo y decir, esto yo lo haría de otra manera. Es la organización de un tiempo pedagógico que es mucho más largo, es mucho más importante, que él no vive. exacto. Y Así ahora lo que experimentó mientras está en la casa viendo esto. sí, Y se sí, agarra la cabeza. totalmente, Y muchos padres, por eso me lo han totalmente. dicho a mí, qué complicado que es dar clase. Sí, y si no viste el meme, y ya con esto cerramos, Raúl, un poco la columna de hoy, esto de si no, hay tabla, ¿no? ¿Viste el meme ese No lo vi. de Gasper, que es el personaje este de Los Simpsons, que dice, si sacan menos de 10 hay tabla. Si miran mi barba, si miran mis zapatos, hay tabla, ¿no? Un poco marca que esa intuición a primera instancia en donde solo marcan la educación como una parte de control más que de todos los otros roles que venimos hablando. Claro, sí, sí. Y porque ahí hay un tema que en algún momento podemos charlar, el papel de la evaluación, el examen y la cuestión de la acreditación social, ¿no? Que son cosas diferentes, Claro, que ha surgido como gran parte del debate también. exactamente. Así que bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad bastante interesante como siempre. Raúl, que sos nuestro columnista uno en Facebook, todas tus intervenciones llegan a lugares inesperados, de repente hay retweets y hay reposteos de tus columnas que me llegan de otros lugares, así que bueno, te agradecemos mucho la Bueno, muchas comunicación gracias. y será hasta el martes que viene, Raúl, siempre muy interesante lo Bárbaro, que nos chicos. traes. Gracias a ustedes. Abrazo enorme para ustedes. Adiós. 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 Para ustedes.